La primera vez que entró al restaurante, el murmullo elegante de copas y conversaciones se quebró como cristal fino. No fue por su traje, aunque era impecable, ni por el reloj que brillaba con la arrogancia de quien no necesita mirar la hora. Fue por la tensión. Una tensión densa, casi eléctrica, que lo precedía como una sombra con nombre propio. Adrián Valcárcel, el millonario que nadie quería atender. En el exclusivo restaurante Luz de Nácar, donde la discreción era un arte y la sonrisa una norma, todos sabían lo que significaba verlo cruzar la puerta. Significaba que algún mesero saldría del turno con los ojos húmedos, que la cocina recibiría un plato devuelto por un detalle imperceptible, que la noche perdería su armonía. Adrián no gritaba. No hacía escándalos vulgares. Era peor que eso. Humillaba en voz baja. Sus palabras eran suaves, medidas, educadas, pero siempre encontraban el punto exacto para herir. ¿De verdad cree que esto es una reducción?, decía, observando una salsa con desdén. He probado mejores intentos en un comedor escolar. O bien. No se preocupe, joven. Entiendo que no todos pueden aspirar a la excelencia. Y lo decía sonriendo. Por eso, cuando el maitre vio su silueta en la entrada aquella noche de viernes, su espalda se tensó. Miró alrededor buscando voluntarios. Nadie sostenía su mirada. Algunos fingían revisar comandas. Otros desaparecieron estratégicamente hacia la cocina. ¿Quién puede tomar la mesa 7? Susurró con urgencia. Silencio. Entonces una voz nueva, todavía fresca, respondió desde el fondo. Yo puedo hacerlo. Todas las cabezas se giraron. Era Clara. Tenía apenas 3 días trabajando allí. Su uniforme aún parecía recién planchado por la ilusión. No conocía del todo los secretos del menú, ni las historias ocultas tras los clientes habituales. Pero sí conocía algo que los demás parecían haber olvidado. Dignidad. No sabes quién es, le murmuró una compañera. Clara miró hacia la mesa donde Adrián ya se sentaba, desplegando su servilleta con precisión casi quirúrgica. Es un cliente, respondió simplemente. Caminó hacia él sin prisa, con la serenidad de quien no tiene cuentas pendientes con el miedo. Buenas noches, señor. Bienvenido a Luz de Nácar. Mi nombre es Clara y estaré encantada de atenderle. Adrián levantó la vista lentamente. Sus ojos grises la examinaron como quien evalúa una inversión de alto riesgo. ¿Nueva?, preguntó. Sí, señor. Eso explica la sonrisa. Algunos meseros, desde lejos, cerraron los ojos anticipando el desastre. Pero Clara no perdió la compostura. ¿Prefiere agua mineral con o sin gas? Él inclinó ligeramente la cabeza. No era la respuesta que esperaba. Con gas. Francesa. No italiana. Por supuesto. Se alejó, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. No por miedo. Por expectativa. Cuando regresó con la botella exacta, Adrián ya había abierto el menú, aunque parecía más interesado en encontrar fallas que en elegir comida. Recomiéndeme algo, ordenó. Clara no dudó. El risotto de azafrán con vieiras. El chef logró un equilibrio interesante entre la cremosidad y la textura marina. No es ostentoso, pero tiene carácter. Adrián alzó una ceja. ¿Carácter? ¿En un plato? Sí, señor. Como las personas. Algunos sabores necesitan imponerse. Otros convencen sin levantar la voz. Un silencio leve, casi imperceptible, se instaló entre ellos. Veremos si su metáfora sobrevive a la cocina, dijo finalmente. Cuando el plato llegó, la tensión en el restaurante era palpable. Nadie quería mirar directamente, pero todos observaban. Adrián probó el primer bocado. Su expresión no cambió. Ni para bien ni para mal. Clara esperó, con las manos entrelazadas suavemente frente a ella. ¿Y bien?, preguntó él después de unos segundos que parecieron minutos. Si no es de su agrado, puedo sugerir otra opción. Él dejó el tenedor con delicadeza. Está bien. En Luz de Nácar, aquella frase era casi un milagro. Pero Adrián no terminó ahí. Aunque las vieiras están apenas un punto por debajo de lo ideal. Supongo que es difícil exigir perfección constante. Clara sostuvo su mirada. La perfección constante no existe, señor. Lo que existe es el esfuerzo honesto por acercarse a ella. Esa vez el silencio fue distinto.
Más denso. Más personal. Adrián volvió a tomar el tenedor, pero ya no parecía interesado en el risotto. La observaba a ella. ¿Cuánto tiempo cree que durará aquí? Preguntó con una media sonrisa. El suficiente. ¿El suficiente para qué? Para aprender lo que valga la pena aprender. Él rió suavemente. Ambiciosa. Realista. Desde la barra, el barman murmuró. Está jugando con fuego. Pero algo había cambiado. Adrián terminó el plato sin más comentarios. Pidió un vino caro, uno que rara vez alguien sabía servir correctamente. Clara lo hizo sin titubeos. Cuando dejó la copa frente a él, Adrián habló en un tono diferente. La mayoría evita mi mesa. Lo sé. ¿Y usted no? Clara se permitió una pequeña sonrisa. No vine aquí para evitar desafíos. Él inclinó la copa, observando el color rubí contra la luz. ¿Y qué cree que soy? ¿Un desafío? Ella sostuvo su mirada sin arrogancia, pero sin sumisión. Creo que es un hombre acostumbrado a que todos retrocedan antes de conocerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie en ese restaurante le había hablado así. Nunca. Adrián apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos. ¿Y usted cree conocerme? Clara negó suavemente. No todavía. Él sonrió. Pero esta vez no fue una sonrisa afilada. Fue algo más cercano a la curiosidad. Y por primera vez desde que cruzó aquella puerta, Adrián Valcárcel no parecía el millonario temido, sino un hombre intrigado. Lo que nadie sabía, ni siquiera Clara, era que esa noche no había elegido ese restaurante por casualidad. Había venido con una intención específica, un propósito oculto que tenía que ver con el dueño del lugar, con una deuda del pasado y con una decisión que podría cambiar el destino de todos los empleados. Y mientras Clara se alejaba hacia la cocina para traer el postre, Adrián sacó discretamente un sobre del bolsillo interno de su chaqueta. Lo colocó sobre la mesa. Y susurró para sí mismo. Veamos cuánto carácter tiene realmente este lugar. Clara regresó con un delicado coulant de chocolate. Pero al acercarse, notó algo distinto en su postura. Más tensa. Más pensativa. ¿Desea algo más, señor? Adrián deslizó el sobre hacia el borde de la mesa. Tal vez sí. Ella miró el sobre, luego sus ojos. ¿Qué es eso? Él sostuvo su mirada con una intensidad que ya no parecía juego. Una oferta. Y en ese instante, el restaurante entero contuvo el aliento sin saber por qué. Clara no tocó el sobre. Lo observó como si fuera un objeto frágil, capaz de romper algo invisible con solo abrirlo. ¿Una oferta para quién? Preguntó con serenidad. Para usted, respondió Adrián. Aunque, indirectamente, también para este lugar. Desde la barra, el maitre fingía ordenar cubiertos, pero su atención estaba completamente enfocada en la mesa 7. Sabía reconocer esa expresión en el rostro de Adrián, la del hombre que mueve piezas en un tablero donde los demás ni siquiera saben que están jugando. No tomo decisiones sin entenderlas primero, dijo Clara. Adrián apoyó la espalda en la silla, evaluándola. Inteligente. El sobre contiene una propuesta de inversión. Estoy considerando adquirir este restaurante. El aire pareció enfriarse. Clara parpadeó, pero no retrocedió. ¿Adquirirlo? Totalmente. Comprar la mayoría de las acciones. Cambiar la administración. Modernizar el concepto. Optimizar costos. Reducir personal, añadió ella con suavidad. Él no negó. La eficiencia no es sentimental. Clara miró alrededor. Las lámparas cálidas, las mesas impecables, la cocina donde el chef trabajaba con pasión casi religiosa. Recordó a Julia, la mesera que mantenía sola a 2 hijos. A Mateo, el ayudante de cocina que estudiaba de madrugada. A don Ernesto, el dueño, que había levantado ese lugar tras vender su casa 20 años atrás. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó. Adrián entrelazó los dedos. Quiero que usted sea la nueva gerente de sala cuando la transición ocurra. El murmullo lejano del restaurante continuaba, pero en esa mesa el mundo parecía haberse reducido a 2 respiraciones. No me conoce, dijo Clara. Precisamente por eso. No está contaminada por la mediocridad complaciente que reina aquí. Ella sostuvo su mirada. ¿Mediocridad? Sí.
Este lugar vive de su reputación pasada. Se conforma con, está bien. Usted no se conforma. Clara pensó en el risotto. En la frase que él había usado. En la perfección imposible. ¿Y qué espera de mí? Preguntó finalmente. Lealtad al proyecto. Racionalidad. Capacidad para ejecutar decisiones difíciles sin titubear. ¿Decisiones como despedir a quienes hoy trabajan aquí? Adrián inclinó la cabeza. Si fuera necesario. Clara guardó silencio unos segundos. No eran de duda. Eran de análisis. ¿Por qué yo? Insistió. Él la observó con intensidad distinta a la de antes. Porque no me teme. Y porque tiene carácter. Necesito a alguien que pueda sostener mi mirada sin buscar aprobación. Ella respiró hondo. ¿Y qué gana usted con eso? Un equipo que funcione. Un negocio rentable. Y tal vez, hizo una pausa casi imperceptible, la satisfacción de transformar algo estancado. Clara miró el sobre otra vez. ¿Y si me niego? Adrián sonrió levemente. Entonces seguiré con el plan. Solo que usted no estará del lado que toma decisiones. La amenaza era elegante. Sutil. Exactamente como él. ¿El dueño sabe de esto? Preguntó ella. Don Ernesto recibió la propuesta hace una semana. No ha respondido. Por eso estoy aquí. Evaluando. ¿Evaluando qué? Si vale la pena insistir, o si debo forzar la situación. Clara sintió un ligero calor subirle por el pecho. No era miedo. Era indignación contenida. Este lugar no es una cifra en un informe, dijo con calma firme. Es el resultado de años de trabajo. El trabajo no garantiza sostenibilidad, replicó él. Pero sí merece respeto. Adrián la miró fijamente. Durante un segundo, algo cruzó sus ojos. No molestia. No burla. Interés. ¿Qué haría usted en mi lugar? Preguntó de pronto. La pregunta lo sorprendió incluso a él. Clara no respondió de inmediato. No lo sé, admitió. No tengo millones para invertir. Pero si los tuviera, buscaría crecer sin destruir lo que ya funciona. Eso suena idealista. No. Suena estratégico. Un equipo que confía rinde más que uno que teme. El silencio se expandió otra vez. Adrián tomó el sobre y lo giró entre sus dedos. ¿Aceptaría al menos leerla? La leeré, dijo Clara. Pero no ahora. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Esa respuesta, simple y directa, pareció desarmarlo más que cualquier argumento. Clara tomó el coulant y lo colocó frente a él. El postre es cortesía de la casa esta noche. ¿Un intento de persuadirme? Preguntó con ironía suave. No. Un recordatorio de que aún creemos en la hospitalidad. Adrián probó el primer bocado. El chocolate se derramó lentamente. Esta vez no hizo ningún comentario técnico. Solo dijo. Está bien. Pero el tono no fue crítico. Fue reflexivo. Clara dio un paso atrás. Termine su cena con calma, señor. Y cuando esté listo, traeré la cuenta. Se alejó dejando el sobre intacto sobre la mesa. Adrián no la llamó. No hizo observaciones. No devolvió el postre por un defecto invisible. Se quedó mirando el sobre. Y por primera vez en años, no estaba seguro de tener el control absoluto de la situación. Desde la cocina, el chef preguntó en voz baja. ¿Qué está pasando? El maitre respondió apenas. No lo sé, pero no es lo de siempre. Adrián terminó el vino lentamente. Su mente, acostumbrada a cifras y contratos, ahora analizaba algo distinto. Convicción. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara una oportunidad sin siquiera abrirla. Tomó la cuenta cuando Clara regresó. Deje el sobre, dijo él. Léalo después de su turno. Lo haré. Y mañana cenaré aquí otra vez. Clara inclinó levemente la cabeza. Será atendido. Él se levantó, acomodó su chaqueta y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Miró el restaurante una vez más. No con desprecio. Con cálculo. Y quizá con algo más difícil de nombrar. Cuando salió, el murmullo contenido explotó en susurros. Clara tomó el sobre con manos firmes. No lo abrió. Lo guardó en el bolsillo de su uniforme.
Sabía que dentro no solo había cifras. Había decisiones que podían cambiar vidas. Y mientras la noche avanzaba y el restaurante recuperaba su ritmo, Clara sintió que aquella no había sido solo una cena complicada. Había sido el inicio de una batalla silenciosa. Una batalla entre ambición y dignidad. Entre poder y carácter. Y en algún lugar de la ciudad, Adrián Valcárcel ya estaba diseñando su siguiente movimiento, convencido de que, tarde o temprano, todos tienen un precio. Pero aún no sabía que Clara no negociaba en la misma moneda que él. Clara terminó su turno pasada la medianoche. El restaurante quedó en silencio, con ese eco suave que dejan las copas recién lavadas y las conversaciones que ya no están. Se sentó sola en una de las mesas del fondo, lejos de miradas curiosas, y finalmente sacó el sobre. No temblaba. Lo abrió con precisión, como si desdoblara una servilleta. Dentro había un contrato preliminar. Cifras ambiciosas. Un salario que duplicaba lo que ganaba cualquier gerente en la ciudad. Bonificaciones por reducción de costos. Participación futura en utilidades si el margen aumentaba más del 15% en el primer año. Y una cláusula. Reestructuración inmediata del personal bajo criterio de eficiencia. Clara leyó cada línea sin prisa. No era solo dinero. Era poder. La posibilidad de decidir quién se quedaba y quién se iba. De rediseñar el restaurante, de imponer estándares nuevos. De ascender rápido en un mundo donde normalmente se tardan décadas. Cerró el documento y apoyó las manos sobre la mesa. Pensó en su padre, que había perdido su pequeño negocio cuando un inversionista compró el edificio donde trabajaba. Pensó en las promesas que le hicieron entonces: modernización, oportunidades, crecimiento. Recordó cómo esas palabras elegantes habían significado simplemente "ya no te necesitamos". Guardó el contrato otra vez. A la mañana siguiente, antes de su turno, pidió hablar con don Ernesto. El dueño era un hombre de cabello blanco y mirada cansada, pero con una dignidad tranquila que impregnaba el lugar. Escuchó en silencio mientras Clara le explicaba la oferta. No pareció sorprendido. Sabía que insistiría, dijo finalmente. ¿Va a vender? Don Ernesto miró hacia el comedor vacío. He recibido propuestas antes. Nunca tan agresivas. ¿Necesita vender? La pregunta era directa, pero respetuosa. Él suspiró. Los números no son tan brillantes como aparentamos. La pandemia nos golpeó fuerte. Los costos suben. La clientela exige más. Adrián no se equivoca en todo. Clara asintió. Pero no todo lo que es rentable es correcto. Don Ernesto la observó con interés. ¿Qué piensa hacer? Ella respiró hondo. Quiero hablar con él. Esa misma noche, Adrián regresó. No llevaba prisa. No parecía el hombre que intimida con su presencia. Se sentó en la misma mesa. Clara se acercó sin el sobre en la mano. Buenas noches. Esperaba su respuesta, dijo él. La tendrá. Pero no aquí. Adrián ladeó la cabeza. ¿Dónde? En su oficina. Mañana. Si de verdad quiere negociar, hagámoslo como corresponde. Un brillo distinto apareció en sus ojos. Interesante. No soy empleada suya. Aún. La palabra quedó suspendida entre ambos. Adrián aceptó. Al día siguiente, Clara cruzó las puertas del edificio corporativo donde Adrián tenía su imperio financiero. Mármol pulido. Recepcionistas impecables. Ascensores silenciosos. Nada en ese lugar olía a comida, ni a esfuerzo humano visible. Olía a decisiones. La oficina de Adrián tenía ventanales enormes con vista a la ciudad. Él estaba de pie cuando ella entró. Puntual, comentó. Respeto el tiempo. Se sentó frente a su escritorio sin esperar invitación. Adrián sonrió apenas. Entonces, ¿acepta? Clara colocó el contrato sobre la mesa. No. No fue un no tembloroso. Fue un no firme, limpio. Adrián no parpadeó. Escucho su contraoferta. Ella no se dejó intimidar. No despedirá a nadie durante el primer año. Imposible. Reestructuración sí. Despidos masivos no. Eso reduce la rentabilidad proyectada. Tal vez, respondió. Pero aumenta la lealtad. Y la lealtad reduce rotación, errores, pérdidas invisibles.
Adrián la observaba con atención absoluta. Siga. Inversión en capacitación. Mejora del menú sin alterar la esencia. Modernización gradual. Y participación real en decisiones, no simbólica. Está pidiendo influencia. Estoy pidiendo responsabilidad compartida. Él caminó hacia la ventana. ¿Sabe cuántas personas aceptarían mi oferta sin cambiar una coma? No me interesa cuántas. Se hizo un silencio largo. Adrián se volvió hacia ella. ¿Por qué pelea tanto por un restaurante que apenas conoce? Clara sostuvo su mirada. Porque no se trata del restaurante. Se trata de la manera en que se hacen las cosas. Él bajó la vista un segundo, como si esa frase hubiera tocado un lugar inesperado. El mundo no funciona por principios, Clara. Funciona por resultados. Los principios sostienen los resultados a largo plazo. La tensión en la habitación era distinta a la del restaurante. Más íntima. Más peligrosa. Adrián regresó a su silla. ¿Y qué pasa si me niego? Entonces hará lo que quiera. Y yo decidiré si sigo allí o no. ¿Renunciaría? Si el precio es convertirme en alguien que no respeto, sí. La honestidad no llevaba dramatismo. Llevaba convicción. Adrián entrelazó los dedos, exactamente como la noche anterior. No tiene miedo. Claro que lo tengo, respondió ella con calma. Pero no negocio desde él. Eso lo descolocó más que cualquier argumento financiero. Se levantó, caminó despacio alrededor del escritorio, hasta quedar frente a ella. Si acepto sus condiciones, el riesgo es mío. Siempre lo es. Y usted ganaría poder sin haber invertido un centavo. Invertiré trabajo. Y reputación. Sus miradas quedaron a pocos centímetros. No era un enfrentamiento superficial. Era un choque de visiones. Adrián volvió a su asiento lentamente. Déjeme pensar. Clara asintió y se levantó. Tiene 24 horas. Después, don Ernesto responderá formalmente. Antes de salir, Adrián habló. Si esto fracasa, será su responsabilidad. Ella giró apenas la cabeza. Si tiene éxito, también. Y salió. Cuando la puerta se cerró, Adrián quedó solo frente a la ciudad. No estaba acostumbrado a negociar en términos que no fueran números. Pero por primera vez en años, la variable que más pesaba no era el dinero. Era ella. Esa misma noche, Clara volvió al restaurante sin saber cuál sería la decisión final. El equipo trabajaba como siempre, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba en despachos de cristal. Y mientras acomodaba copas, sintió que algo se estaba moviendo. No solo en el negocio, sino en Adrián. Porque, aunque él todavía no lo admitiera, la pregunta ya no era cuánto costaba el restaurante. La pregunta era cuánto valía demostrar que podía ganar sin destruir. Y en algún lugar de su oficina, con el contrato abierto frente a él, Adrián Valcárcel tomó el teléfono. Pero no marcó de inmediato. Sostuvo el teléfono en el aire unos segundos, como si el peso real no fuera el aparato, sino la decisión. Sobre su escritorio, el contrato parecía más frío que nunca. Las cifras, antes tan claras, ahora competían con algo menos tangible, la voz de Clara resonando con una serenidad que no había pedido permiso para existir. Finalmente marcó. Reúna al equipo financiero mañana a primera hora, ordenó cuando le contestaron. Quiero revisar las proyecciones con un escenario alternativo. Colgó sin explicar más. Al día siguiente, en la sala de juntas, las gráficas proyectadas en la pantalla mostraban líneas ascendentes y descendentes como si el futuro pudiera resumirse en colores. Si mantenemos el personal completo durante un año, explicó el director financiero, el margen se reduce al 8% en el primer ciclo. ¿Y si invertimos en capacitación y reposicionamiento de marca? Preguntó Adrián. Hubo un silencio breve. Es una apuesta. Podría subir a 12, o quedarse igual. ¿Riesgo moderado? Insistió. Sí. Pero menos agresivo que el plan original. Adrián asintió despacio. No era una decisión típica en su historial. Él solía cortar para crecer. Simplificar. Ajustar. Optimizar sin mirar atrás. Pero aquella vez no estaba mirando solo números. Esa noche regresó a Luz de Nácar sin anunciarse. Clara lo vio entrar y notó algo distinto en su expresión.
No había esa tensión calculada de siempre. Tampoco arrogancia abierta. Buenas noches, dijo ella. Necesito hablar con usted. ¿Y con el dueño? Don Ernesto apareció minutos después. Se sentaron los tres en una mesa apartada, lejos del resto de los clientes. Adrián colocó el contrato sobre la mesa, pero esta vez había modificaciones visibles. He revisado su propuesta, dijo mirando a Clara. Acepto el primer año sin despidos estructurales. Inversión en capacitación y mejora progresiva del concepto. Pero quiero indicadores claros. Metas concretas. Clara no sonrió. Eso es razonable. Don Ernesto observaba en silencio, como si presenciara algo que nunca imaginó ver. Usted, continuó Adrián dirigiéndose a Clara, asumirá la gerencia de sala inmediatamente después de la adquisición. Tendrá autoridad real. Pero si los objetivos no se cumplen, revisaremos todo. Acepto, respondió ella sin titubeo. Don Ernesto intervino por primera vez. ¿Y el espíritu del lugar? Adrián lo miró con seriedad. No vine a destruirlo. Vine a hacerlo sostenible. No era una promesa romántica. Era una declaración práctica. Clara extendió la mano. Adrián la estrechó. El acuerdo no fue sellado con entusiasmo desbordado. Fue sellado con respeto. Sin embargo, lo que ninguno de los tres anticipó fue lo que vino después. La noticia de la adquisición se hizo pública en cuestión de días. Los empleados reaccionaron con inquietud primero, luego con cautela. Clara reunió al equipo. No habrá despidos este año, anunció con firmeza. Pero sí cambios. Y necesitaremos dar más de nosotros. Mateo levantó la mano. ¿Podemos confiar en eso? Clara sostuvo su mirada. Sí. Pero también deberán confiar en mí. El primer mes fue intenso. Capacitación constante. Ajustes en el menú. Nuevas estrategias de servicio. Adrián visitaba el restaurante con frecuencia, pero ya no para encontrar fallas. Observaba. Tomaba notas. A veces discutía con Clara en voz baja sobre detalles estratégicos. «Estás siendo demasiado indulgente con la curva de aprendizaje», le dijo una noche. «Y tú demasiado impaciente con procesos humanos», respondió ella. No eran peleas. Eran fricciones productivas. El restaurante comenzó a transformarse. No perdió su elegancia clásica, pero incorporó matices nuevos. Eventos especiales. Experiencias gastronómicas temáticas. Colaboraciones con chefs invitados. La clientela empezó a crecer. Los números mejoraron lentamente. No de forma explosiva, pero sí constante. Una noche, después de cerrar, Adrián se quedó sentado en la mesa 7 mientras Clara revisaba informes. ¿Satisfecho?, preguntó ella sin levantar la vista. Sorprendido. No es lo mismo. Él la miró. No. No lo es. Hubo una pausa cómoda. ¿Te arrepientes?, preguntó él, abandonando por primera vez el tono formal. Clara levantó la mirada ante el cambio. ¿De qué? De no haber aceptado mi oferta inicial sin condiciones. Ella sonrió apenas. Si lo hubiera hecho, no estaría respetándote ahora. Esa respuesta lo dejó en silencio. Porque era verdad. El respeto que había crecido entre ellos no provenía de la obediencia. Venía del equilibrio. Sin embargo, el mundo corporativo no se mueve en silencio. Un competidor directo de Adrián comenzó a presionar en el mercado. Rumores de una posible compra hostil de varios de sus activos empezaron a circular. Una mañana, Adrián recibió una llamada que endureció su expresión. Colgó y miró por la ventana de su oficina. Sabía que para proteger su imperio debía liberar liquidez. Y Luz de Nácar, aunque prometedor, aún no era el activo más fuerte de su portafolio. Esa noche llegó al restaurante con una tensión distinta. Clara lo percibió al instante. ¿Qué ocurre? Adrián no respondió de inmediato. La observó unos segundos, como si midiera cuánto decir. Necesito vender una parte significativa de mis participaciones para cubrir un movimiento estratégico. El aire pareció detenerse. ¿Incluyendo esto?, preguntó Clara. Es una posibilidad. El silencio que siguió no fue de confrontación. Fue de realidad. Todo lo que habían construido en meses podía quedar en manos de alguien menos paciente.
Más agresivo. ¿Ya decidiste? Preguntó ella con calma contenida. Adrián negó levemente. No todavía. Clara sostuvo su mirada. Entonces decide bien. No era una súplica. Era un desafío. Y mientras el restaurante seguía funcionando con la armonía que tanto había costado consolidar, Adrián entendió que esta vez no se trataba solo de balances. Se trataba de coherencia. Porque si vendía ahora, no solo estaría traicionando una inversión. Estaría traicionando la versión de sí mismo que apenas empezaba a descubrir. Y por primera vez en su vida empresarial, la decisión no podía resolverse únicamente con una hoja de cálculo. Esa noche, Adrián no volvió a su oficina. Se quedó sentado en la mesa 7 mucho después de que el último cliente se marchara. Las luces estaban atenuadas, el murmullo había desaparecido y el restaurante respiraba en calma, como un organismo vivo que descansa tras un largo día. Clara terminó de cerrar la caja y se acercó. ¿Aún estás aquí? Sí. No había arrogancia en su voz. Tampoco seguridad absoluta. Si vendes, dijo ella con serenidad, no solo cambias de activo. Cambias de dirección. Adrián apoyó los codos sobre la mesa. He construido todo tomando decisiones racionales. Y esta lo es. La pregunta no era acusatoria. Era honesta. Él miró alrededor. Observó las mesas impecables, el brillo tenue del cristal, la cocina silenciosa que tantas veces había criticado en su mente antes de entenderla. Recordó la primera noche. El risotto. La metáfora del carácter. Sonrió apenas. No vine aquí por casualidad, confesó. Clara lo sabía. Lo imaginé. Antes de conocerte, pensaba que este lugar era un símbolo de estancamiento. Algo bonito, pero frágil. Quería probar que podía mejorarlo a mi manera. ¿Y ahora? Adrián se tomó un segundo. Ahora sé que no todo lo que parece frágil necesita ser reemplazado. A veces necesita ser protegido mientras crece. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Era un silencio lleno de decisiones. A la mañana siguiente, convocó a su junta directiva. La sala estaba cargada de expectativas. Sus socios esperaban un anuncio frío, estratégico, impecable. Adrián se puso de pie frente a la pantalla donde usualmente se proyectaban cifras. No proyectó nada. No venderemos luz de nácar, dijo con firmeza. Algunos intercambiaron miradas. Es un activo en crecimiento. Y será un modelo piloto para un nuevo enfoque de expansión. ¿Sin reestructuración agresiva? Preguntó uno de los socios. Con liderazgo sólido, respondió Adrián. Y visión a largo plazo. Las objeciones no tardaron en aparecer. Argumentos sobre liquidez, sobre riesgo, sobre competencia. Adrián escuchó todo. Pero no vaciló. He construido este grupo tomando riesgos calculados, concluyó. Este es uno de ellos. La votación fue tensa. Pero su autoridad aún pesaba más que las dudas. Decisión tomada. Esa noche regresó al restaurante sin anunciarse, como la primera vez. Pero esta vez nadie evitó su mirada. Clara estaba organizando reservas cuando lo vio entrar. Ya sé la respuesta, dijo antes de que él hablara. Adrián alzó una ceja. Ah, ¿sí? ¿No vendiste? Él sonrió. No. Clara no celebró con euforia. Solo asintió. Bien. ¿Eso es todo? Preguntó él, casi divertido. Eso es todo. Pero en esa simplicidad había algo más poderoso que cualquier aplauso. Había confianza. Los meses siguientes transformaron el restaurante en algo más que un negocio exitoso. Se convirtió en referencia. No solo por la calidad de sus platos, sino por la historia que se murmuraba entre clientes habituales, la del millonario temido que había cambiado su forma de liderar. El equipo creció en habilidad y cohesión. Las metas se cumplieron antes de lo previsto. La rentabilidad superó incluso las proyecciones conservadoras. Una noche, al cumplirse un año del acuerdo, Adrián levantó su copa frente a todo el personal. Aprendí algo aquí, dijo. La eficiencia sin humanidad es frágil. Y la humanidad sin disciplina es caótica. Pero cuando ambas se equilibran, el resultado es extraordinario. Miró a Clara. Gracias por no retroceder aquella primera noche. Clara sostuvo su copa. Gracias por escuchar.
Hubo aplausos. Pero el momento más poderoso ocurrió después, cuando el restaurante volvió a su ritmo habitual y Adrián se quedó una vez más en la mesa 7. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo en voz baja. ¿Qué? Todos pensaban que yo era el desafío. Clara sonrió con esa calma que siempre lo desarmaba. Lo eras. Y tú también. Se miraron sin tensión. No había sumisión. No había dominio. Solo respeto. El hombre al que todos evitaban ya no necesitaba imponer silencio. Y la joven que lo enfrentó no había ganado por desafiarlo, sino por sostener sus principios. Con el tiempo, Adrián replicó el modelo en otros negocios. No fue perfecto. No siempre funcionó. Pero algo había cambiado definitivamente en su manera de decidir. Ya no preguntaba solo cuánto costaba algo. Preguntaba cuánto valía. Y en Luz de Nácar, cada noche seguía comenzando con el suave tintinear de copas y el murmullo elegante de conversaciones. La mesa 7 ya no era territorio de miedo. Era un recordatorio. Un recordatorio de que el poder puede intimidar, pero el carácter transforma. Y que a veces, la persona más poderosa en una habitación no es quien tiene más dinero, sino quien tiene el valor de no retroceder cuando todos los demás lo hacen. Porque aquella historia no fue la de un millonario que compró un restaurante. Fue la de un hombre que aprendió que el verdadero liderazgo no consiste en hacer que otros bajen la mirada, sino en encontrar a alguien que la sostenga, y elegir no apartarse.